Buenas noches, estamos dando inicio a nuestra sesión número 2 de la semana 4 del módulo El lenguaje y la relación del hombre con el mundo. Sean todos bienvenidos. En esta segunda sesión lo que vamos a abarcar es cómo vamos a cerrar este módulo en cuanto a las actividades que tenemos que entregar. Algunas dudas que han tenido sobre su proyecto integrador y sobre el foro de integración, así como la importancia que tiene el citar adecuadamente y colocar nuestras fuentes de consulta. Recuerden ustedes que una de las acciones que se están tomando en cuanto a sus actividades es que éstas sean de autoría propia para evitar el plagio. Les voy a compartir un material en un minuto. Laura es una estudiante de historia que hace su TFG sobre Kant y la Revolución Francesa. Por esta razón, investiga en Internet y encuentra un material escrito que se ajusta perfectamente a su trabajo. Hace copy-paste e introduce una parte del texto en su trabajo. Cambia el tamaño y el tipo de letra y continúa buscando en Internet. ¿Es legal lo que ha hecho Laura? La respuesta es no. Laura ha cometido plagio. ¿Qué es plagiar? Según la RAE, plagiar es copiar y sustanciar obras ajenas, dándolas como propias. Plagiar es, a grandes rasgos, robar ideas y apropiarse de ellas. ¿Significa esto que no podemos utilizar Internet sin caer en el plagio? No. Significa que si queremos hacer uso de informaciones de otros autores, las tendremos que citar. Incluso si queremos redactar esta información con nuestras palabras, tendremos que citar la fuente. Entonces, ¿qué no es plagio? No constituye plagio ni nuestras ideas ni el contenido original presentado en el trabajo. No hace falta citar fechas históricas ni sitios geográficos, ni tampoco el conocimiento que es ampliamente conocido en tu ámbito de investigación o por la mayoría de la sociedad. Tampoco se consideran plagio los resultados de una investigación original, ya que se obtienen datos y contenido totalmente nuevos. Para evitar el plagio, tienes que citar. Por tanto, hazte la siguiente pregunta. ¿Esta información es de otra persona? Si la respuesta es sí, cita la fuente. Si se dan cuenta, uno de los principales es el hecho de que podemos tomar información de otras fuentes tal cual está, pero lo importante aquí es que debemos citar e indicar de dónde se tomó la información con el fin de darle reconocimiento al autor de dicho material. Es importante que ustedes lo consideren, ya que estamos en un proceso de aprendizaje y como se pudieron dar cuenta en estas 4 semanas que trabajamos el módulo, existe mucho material que podemos leer, que podemos revisar, pero dentro de las actividades
existen competencias a las cuales nosotros tenemos que llegar. Si se dieron cuenta, una de las competencias que se pretendía que ustedes alcanzaran era que dieran su opinión acerca de ciertas lecturas. Para generar una opinión tenemos que leer y en base a eso tenemos que argumentar el decir por qué opinamos esa situación, pero dicha justificación debe estar debidamente fundamentada. Otro de los, digamos que, puntos a los cuales se quería llegar era que ustedes pudieran identificar cuáles son los tipos de texto en base a la información que están transmitiendo. En esta parte corresponde a la situación comunicativa de dicha información, que era lo que el autor nos quería dar a entender o qué era lo que el autor nos quería transmitir. Algunos de ustedes pudieron identificar cuál era la intención comunicativa de dichos textos, pero todavía tenemos que fortalecer esa parte. Los invito a revisar el siguiente material. En hacer pasar como nuestros ideas o textos que nos fueron transmitidos por otras personas, ya sea por escrito, de manera oral o por medio de algún otro mecanismo de comunicación. De información sin referir de dónde proviene esa información, o sea, sin citar tus fuentes bibliográficas. A veces, los estudiantes cometen plagio porque piensan que investigar consiste únicamente en encontrar la información y pegar el texto que consideren necesario. A continuación, te daremos algunas razones por las cuales debes cuidarte del plagio. 1. Cuando cometes plagio, interrumpes tu proceso de aprendizaje, pues no alcanzas las competencias que debes desarrollar. 2. No te percatas de tus dudas o equivocaciones, ya que la retroalimentación que le hará tu facilitador será sobre el plagio y cómo evitarlo. No se enfocará en el desarrollo de las competencias, aparte de que tu calificación será de 0 puntos. 3. Al no desarrollar las competencias, constantemente tendrás huecos de información que en un momento dado te impedirán avanzar completamente. 4. Limitas tu creatividad. 5. Limitas tu capacidad para realizarte nuevas preguntas o generar nuevas reflexiones. 6. Le pones un freno a tu capacidad para lograr ambientes de aprendizaje ético y de excelencia. Cometer un plagio también es una falta de respeto al trabajo de otros. 7. Dejas de comprender lo que estás aprendiendo, puesto que no lo puedes poner en práctica por ti mismo. 8. 9. Pierdes oportunidades para desarrollarte en el ámbito educativo. 10. Y por consiguiente, pierdes oportunidades para crecer como persona. Recuerda que tus reflexiones, opiniones e ideas también son importantes. No permitas que se queden detrás del plagio. No te limites. En esta parte, si se pueden dar cuenta, al momento de evaluar sus actividades integradoras,
se evalúa la actividad, pero si en esta se detectó plagio, se hace la referencia de dónde se encontró. Como nos dice el material, la retroalimentación que se hace es en base a la información que ustedes presentan. Pero si esta información no es de una autoría propia, lo que estamos haciendo es retroalimentando a otra persona que hizo el trabajo, que al final de cuentas nosotros no nos damos cuenta si realmente alcanzamos ese nivel de comprensión en cuanto a la lectura. Recuerden ustedes que podemos tomar información de otras fuentes, pero no tomarlas de forma literal. ¿Qué quiere decir? Que no únicamente copiamos y peguemos. Podemos leer la información para darnos una idea de cómo vamos a redactar nuestra propia opinión o nuestra propia conclusión. Si tomamos la información tal cual, a quien se le estará retroalimentando al respecto será al autor de dicha información, pero nosotros no nos vamos a dar cuenta si realmente comprendimos los conceptos, la información o las competencias que quería el módulo que nosotros alcanzaron. Por ejemplo, después de estas 4 semanas, tenemos que evaluar si realmente puedo argumentar una opinión que yo tengo y bajo qué lineamientos, o si puedo yo identificar cuál es el tipo de texto que estoy leyendo, qué es lo que el autor me quiere transmitir, o cuál es la intención que tiene ese autor, o poder identificar cuál es la opinión que tiene el autor en cuanto a la información que nos está proporcionando. Es importante que consideremos al momento de realizar nuestras actividades que existe N información en Internet, pero hay información que puede ser confiable o no confiable. Para ello también es importante que al momento de que yo leo el material pueda identificar si voy a tomar información de este autor es porque la fuente fue confiable. Si voy a tomar material de este autor sin corroborar que es una fuente confiable, automáticamente la actividad que yo esté entregando va a carecer de sustento y por automáticamente no va a tener ningún valor. Los invito a revisar el siguiente material. ¿Es confiable? Acompáñanos. Aquí te dejamos 5 tips para que lo averigües. Número 1. Autoría de los materiales. Si buscamos contenido de calidad y fundamentado por un especialista en urbanismo,
siempre se mantiene al día con las últimas tendencias y materiales. Número 4. Objetividad. Es necesario que un sitio web de calidad disponga de la información de manera objetiva, ya que si un sitio web presenta a sus autores, estos deben de ser especialistas en los temas que tratan. Los financia una institución de prestigio y tiene propósitos claros. No olviden necesitar mucha publicidad o pop-ups emergentes que interrumpan la lectura. Por ejemplo, si un sitio web plantea ser educativo, debe demostrar que su objetivo es educar, no solo entretener o entregar contenidos. Número 5. Precisión. La información que hay en un sitio web de calidad debe de estar bien escrita, con un estilo de redacción acorde con sus objetivos y su público. Por lo tanto, es importante considerar que la información esté claramente presentada y las ideas bien motivadas. Por ejemplo, si se entrega una cifra, hay que revisar sistemas fuentes bibliográficas que la respalden. Y si se presentan opiniones personales, más vale que estén bien fundamentadas. Esperamos que estos 5 tips les hayan sido útiles. Recuerden. Aquí, si se dan cuenta, los tips van más enfocados a las características que debe de tener un sitio web para poder definir si es un sitio confiable o no. Revisemos el siguiente material. Información confiables para realizar una investigación. Lo primero que se debe tomar en cuenta es el medio donde está publicado, es decir, la página web. Debe ser reconocida, por ejemplo, de una institución o de una universidad, del gobierno o de una dependencia del gobierno, una revista o un periódico que tenga una fecha de publicación. A tomar en cuenta es el autor. Puede ser de 3 tipos. Puede ser un especialista, que es una presentadora, puede pertenecer a una organización reconocida, puede ser un periodista, es decir, que investigó el mismo o el tercer elemento a tomar en cuenta es el destinatario de la publicación. Si está dirigido a especialistas, puede utilizar tecnicismos, es decir, palabras propias que deben estar explicadas. Si está dirigido a un público en general, los conceptos deben ser más sencillos y también deben estar explicados. Si está dirigido a niños, las explicaciones deben ser en lenguaje sencillo. En cuanto al contenido de la publicación, puede ser que se presenten los resultados de investigaciones si está escrito por un especialista del tema. Puede ser que se presenten conceptos y ejemplos si está presentando resultados. O puede ser que se defina el tema y los subtemas con un lenguaje sencillo. Una vez que se revisaron esos 4 elementos, se debe cotejar la información, es decir, comparar, agrupar. ¿Cómo se van a comparar? Vamos a buscar las palabras clave dentro del texto, vamos a hacer clic en los enlaces para comprobar que hay de ese tipo de información, se va a buscar a otros especialistas del mismo tema para poder comparar los datos presentados. Las páginas que no se pueden utilizar porque no son confiables son las que cualquier persona puede editar. Estos son solo un ejemplo, pero hay otras páginas que tampoco son confiables porque cualquier persona puede editarlas. Aquí en esa parte que corresponde a aquellas páginas
que pueden ser editadas. En el caso de Wikipedia, cuando nosotros buscamos información y entramos a este sitio, nos vamos a dar cuenta que entre corchetes aparece la palabra editar. Quiere decir que yo puedo entrar y modificar la información que se está presentando o en su defecto puedo agregar más información. Existen momentos en los cuales hay usuarios que únicamente entran, por ejemplo, a borrar información o agregar información que nada que ver, y nosotros cuando hacemos uso de dicha información no nos percatamos de lo que estamos copiando y pegando y automáticamente nos traemos, digamos, el error o la información errónea a nuestros trabajos. Por eso es importante que cotejemos la información que se nos está presentando y más aún que leamos bien aquella información, tanto que estoy tomando como aquella información que estoy plasmando en mi documento. Recuerden que ya estamos en la semana número 4 y es importante recuperar aquellos conocimientos que adquirimos durante las 3 semanas anteriores. Vamos a ver en qué, digamos, estamos fallando en cuanto al proyecto integrado y algunas dudas que me han hecho llegar. Para este cierre de módulo tenemos actividades que son relevantes en cuanto a la evaluación, ya que tienen, digamos, el 50% de peso en nuestra calificación. Por eso es importante poner atención a lo que estamos entregando y a lo que estamos realizando. El proyecto integrador tiene el valor del 30% de la calificación final. El foro de integración tiene el 8%. Pero para que yo pueda obtener ese 8%, es importante contar con 5 participaciones al menos para que se considere completo. Tenemos actividades formativas que nos están dando el 6%. Recuerden ustedes que como estamos en cierre de módulo, ya no podemos generar extensiones para entregar extemporáneamente dicho trabajo. Consideren que debemos de tener 6 actividades integradoras, las cuales nos dan el 42% de la calificación final. El 10% son las actividades socioemocionales
y el 6% nos lo da la plataforma en nuestra evaluación automática. Esta se genera a partir de la revisión de los recursos como la elaboración de las actividades formativas y su participación en el foro Aprender. Para su proyecto integrador, que se llama Una visión más completa de la realidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que descargar el documento que se llama Una visión más completa de la realidad. Tenemos que responder a la pregunta: ¿qué sabemos sobre violencia? ¿De qué manera adquirimos conocimientos de este tema? Recuerden ustedes que hace mucho tiempo el tema de violencia como tal no se manejaba, pero más sin en cambio la violencia hoy en día sigue teniendo un porcentaje considerable en la vida del ser humano. Existe violencia física, psicológica, entre otras. Nos preguntan qué sabemos sobre la violencia. Aquí no tenemos que responder cuál es el concepto de violencia, sino aquello que nosotros conocemos sobre la violencia. Recuerden que para estas preguntas no es necesario realizar una investigación, sino recuperar aquella información que nosotros ya traemos. Posteriormente tenemos que descargar y leer dos documentos. Uno de ellos es la violencia contra las mujeres en México a través de la historia, y el otro es los rostros de la violencia. Con la información que nosotros leamos, vamos a complementar la tabla, la cual nos pide cuál es la intención de los textos, cuál es la intención que nos da el autor en cuanto a qué es lo que nos quiere informar, de qué ciencia o disciplinas se aborda el tema. Aquí es importante que una vez que nosotros identifiquemos la ciencia, la justifiquemos dando los argumentos del por qué. Posteriormente, ya es en la parte donde tenemos, digamos, cierta debilidad de información, es qué características del conocimiento científico tienen los textos. Recuerden ustedes que cuando elaboraron su actividad integradora de la basura, papel o plástico, nos pedía que identificáramos si correspondía a las características del método científico de la ciencia, si era sistemático, objetivo, verificable, modificable. Si nosotros decíamos que sí, teníamos que indicar en qué parte del texto se veía reflejada dicha característica. En este caso tenemos que identificar
qué característica corresponde. Al menos tenemos que mencionar una característica y justificarla. Recuerden que la justificación va de la mano con los argumentos que responden a la pregunta ¿por qué? Nos pide que investiguemos de qué manera la globalización, la multiculturalidad e información en Internet han participado en el fomento y combate de la violencia. Aquí es importante que al momento que nosotros realicemos nuestra investigación, veamos qué fuente es confiable para revisar y qué fuente no es confiable. Si consideramos la fuente confiable, podemos tomar la información, pero aquí recuerden ustedes que no es copiar y pegar únicamente, sino tenemos que identificar a nivel mundial qué se está haciendo para fomentar la violencia. A nivel mundial, ¿qué se está haciendo para combatir la violencia? Aquí lo que nos pide son los mecanismos, las herramientas o aquellas acciones con las cuales se está fomentando y combatiendo la violencia a nivel mundial, como es la globalización, a nivel multicultural y en cuanto a la información que encontramos en Internet. Aquí no es colocar el concepto, sino qué es lo que se está haciendo, cuáles son las estrategias que se están considerando, cuáles son los mecanismos, cuáles son los lineamientos, leyes, promulgaciones, herramientas que se están haciendo para fomentar y combatir la violencia. Y recuerden que es importante que ustedes consideren las fuentes confiables para dicha investigación. Y cuando nosotros realicemos la investigación, es importante que los citemos adecuadamente dentro de nuestro proyecto integrado, que hagamos la referencia correspondiente. Posteriormente nos pide que elijamos una relación social. Recuerden que las relaciones sociales pueden ser por parentesco, por amistad, de forma laboral, económica y política, entre otras. Y con base a esta elección, tenemos nosotros que mencionar un ejemplo donde se evidencie la violencia. Aquí es importante que cuando nosotros mencionemos el ejemplo, si es un ejemplo de nosotros mismos, que de alguna manera en la infancia o en el transcurso de nuestra vida pasamos por ese tipo de violencia, lo redactemos en primera persona. Si voy a tomar
un ejemplo de internet o de alguna noticia, voy a colocar el ejemplo, pero aquí lo importante es poder opinar al respecto, no únicamente copiar y pegar el fenómeno de violencia que se está presentando. Todos nosotros a lo largo de nuestra vida hemos sufrido de violencia, ya sea a nivel 1 que es imperceptible, pero después de leer nos damos cuenta que finalmente es violencia, o de forma perceptible, que es algo que pasamos en la escuela y demás. Ahí la importancia del ejemplo que ustedes den, porque es necesario ubicar que a partir de la relación social no únicamente es con un grupo de personas. Con el simple hecho de comunicarnos con otra persona, estamos estableciendo una relación social. Tenemos que responder a las preguntas: ¿cuál es la intención comunicativa en la postura que identificamos en los dos textos anteriores? Aquí tenemos que justificar nuestra respuesta para cada uno de los textos. Aquí es necesario indicar cuál es la intención que tiene el autor con la información que nos está presentando y qué postura y nosotros podemos identificar. Los invito a revisar nuestra sesión de la semana número 3, donde tenemos material que nos sirve para poder identificar la postura de un autor en un texto. Cuando justifiquemos la respuesta, aquí tenemos que dar los argumentos, el por qué consideramos nosotros que es la postura del autor. No es copiar y pegar un pedazo de la lectura. Aquí, si yo considero que el autor tiene una postura en la cual considera que es necesario establecer leyes o lineamientos que controlen la violencia económica que sufren las mujeres, tenemos que nosotros colocar por qué consideramos que eso es lo que el autor nos quiere dar a conocer o entender. Posteriormente, de los dos textos que ustedes han revisado, tenemos que seleccionar uno y de este tenemos que realizar una reseña crítica. Recuerden que para la reseña crítica no es criticar al autor ni criticar la información, sino presentar un punto de vista acerca de la obra. Puede estar a favor y dar los argumentos del por qué estoy a favor, o puede estar en contra y de igual manera tengo que dar los argumentos que corresponden, por lo cual estoy en contra.
En cuanto al foro de integración, este foro sí es evaluable. Le recuerdo que para que pueda evaluarse de forma completa debe de tener al menos 5 participaciones. Es importante que coloquen ustedes, si colocan información de internet para dar un concepto, coloquen su referencia de dónde lo están tomando. Pero aquí lo más importante es cómo es como nosotros lo estamos expresando o lo estamos atendiendo. Por ejemplo, en la primera aportación nos pide qué es lo que sabemos acerca del abandono de la ciudad de Ismaya. Esta parte es para recuperar información si es que conocemos acerca del tema. Si no conocemos del tema, no hay ningún problema. Puedo colocar desconozco del tema y no hay problema. En una segunda participación nos pide qué afectaciones causa en un ecosistema la sequía. Aquí no es colocar el concepto de sequía, sino cuáles son los resultados que genera esa sequía o qué es aquello que está afectando como tal. Si esta información la estamos investigando, recuerden colocar sus fuentes de consulta. En caso contrario, estamos cayendo nuevamente en el plagio. Y como vieron en el material que revisamos al inicio, la retroalimentación que se pudiera hacer no correspondería a ustedes como tal, sino al autor de la información que estamos presentando. En una tercera participación, tenemos nosotros que descargar y leer 2 documentos que hablan acerca de la decadencia y la caída del Imperio Maya. Posteriormente nos piden la participación que colocamos nuestra postura al respecto. En cuanto a la postura, es en base a las lecturas que nosotros estamos descargando y leyendo. El por qué son los argumentos que justifican nuestra opinión. Como cuarta participación nos pide que comentemos la opinión de al menos un compañero. Quiere decir que yo voy a revisar lo que mis compañeros han escrito en el foro. Voy a tomar una participación de ellos y voy a colocar: compañero Juan, estoy de acuerdo contigo en esta parte porque y ya doy yo mis argumentos. Si no estoy de acuerdo, le digo: compañero Juan, no estoy de acuerdo contigo en esta parte y le doy mis argumentos. Aquí lo importante es que los argumentos pueden servir para ir incrementando la información
que los compañeros están generando. Por eso es importante que coloquen su opinión al respecto. En esta participación, si únicamente colocan estoy de acuerdo contigo y no dicen por qué, si están de acuerdo, automáticamente la participación se anula porque es como si no tuviéramos participación. En la quinta y última participación tenemos que elaborar una conclusión. Aquí nos pide que sea de 8 a 10 renglones. Y en esta tenemos que colocar cuál es nuestra postura en cuanto a cuáles fueron las causas de la sequía en las zonas mayas que provocaron el abandono de dichas ciudades. Tenemos que responder este cuestionamiento. Es importante que la conclusión que nosotros realicemos la vamos a realizar en base a nuestra participación y en base a la participación que han tenido los compañeros. Esas serían las dos actividades fuertes que tenemos en esta semana. Sin olvidar en las actividades formativas está la de autoevaluación, que es la que nos va a permitir que nosotros evaluemos el nivel de competencia que hemos adquirido. La importancia de citar adecuadamente y de colocar referencias. Nuevamente les repito, es importante que coloquemos las citas y las referencias para darle el nombre a la persona de la cual estamos tomando la información, los créditos correspondientes, ya que es información que nosotros no estamos generando, únicamente estamos copiando y pegando. Es importante también que nosotros podamos ubicar en qué momento es necesario tomar la información de otra persona tal cual y en qué momentos la puedo tomar únicamente como base para generar yo mis propias ideas. Recuerden ustedes que si entregamos un trabajo de otra persona, la retroalimentación será para la persona dueña del trabajo y nosotros no nos vamos a poder dar cuenta qué competencias hemos alcanzado o qué es aquello que nos falta fortalecer. También les recuerdo a ustedes que existen buscadores académicos los cuales les van a permitir hacer un filtro de la información que encontramos en internet
ya que nos muestra la información propiamente académica con las referencias que corresponden. Tenemos tres buscadores generales. Uno de ellos es el Google Académico, el otro se llama Redilac y tenemos otro que se llama RepSec, que son buscadores que ya tienen un filtro de información para presentarnos información meramente académica. El uso de estos buscadores lo vimos en la sesión 1 de la semana 1 para aquellos que quieran recuperar dicha información. También tenemos cómo citar con ayuda del procesador de textos Word de manera automática en el formato APA nuestras actividades. Tomamos la información en la pestaña de referencias a administrar fuentes. Damos de alta nuestra fuente de consulta. En este caso, doy de alta un sitio web. El autor es PREP en línea. El nombre del sitio web es PREP en línea. Si el documento que estoy tomando tiene año, mes y día de creación, se lo coloco. En caso contrario, coloco la fecha en la cual hice la consulta. Nos pide el URL del documento y nos indica cómo lo va a citar y cómo va a colocar la bibliografía. Si estamos de acuerdo, recuerden que cuando nosotros copiamos y pegamos un párrafo tal cual, el autor va entrecomillado y le damos insertar cita para que nos coloque la cita correspondiente de acuerdo a lo que acabamos de dar de alta. Posteriormente, en la pestaña de referencias, elegimos la opción bibliografía para que nos coloque la referencia correspondiente. Si en un trabajo yo tengo más de 5 fuentes que di de alta, en la bibliografía se van a listar todas aquellas fuentes que di de alta sin ningún problema. Esto nos va a facilitar el hecho de colocar nuestras fuentes de consulta en el formato que corresponde. ¿Por qué razón? Recuerden ustedes que en la rúbrica de evaluación, si está evaluando, si citaron, si la fuente de consulta que ustedes están colocando están en el formato correcto, porque la mayoría de nosotros únicamente colocamos el URL del documento sin colocar la fuente con el formato que debe de ser. Hasta aquí sería todo de mi parte para este cierre de módulo.
Les recuerdo, voy a estar trabajando este fin de semana de 6 a 10 de la noche en línea. Para aquellos que tengan alguna duda al respecto sobre la entrega de sus actividades. El día lunes en la tarde pueden revisar ustedes su portafolio de evidencias para ver con cuánto cerramos el módulo y si lo acreditamos o no. Que pasen buena noche.